Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles y en la grata compañía de Fausto Amador Arrieta. El tema de hoy, Nicaragua. Nicaragua y la relación con todo lo que está pasando en el mundo, que vamos, me imagino, a cerrar en esa línea. Fausto hace un rato me dio el título del programa mientras hablábamos, y es Nicaragua, la institucionalización del terror. Y la verdad es que sí, ese es el tema central del programa del día de hoy, aunque como siempre comenzaremos con antecedentes, historia, ubicación de lo que está pasando. Nicaragua, también le comentaba yo a Fausto antes del programa, en la insurrección que dio lugar a que de una democracia muy imperfecta se pasara a una dictadura después de la enorme represión y de la manipulación y envío a la cárcel de toda la oposición política por parte de Ortega. Lo que tenemos ahora es una dictadura dura, además, ¿verdad? Ya ni siquiera es una dictadura blanda o con cierto respeto a las personas, aunque no a las instituciones, sino ya podemos hablar de una dictadura de mano muy dura, con más muertos en la insurrección, hablaba, le decía Fausto, es decir, más de 300 muertos, lo que hay de población civil que ha fallecido en Ucrania. Es decir, esos nicaragüenses murieron en la insurrección. Y hoy, un día después del Día Internacional de la Mujer, también ese desgarre interno que tenemos todos, aunque a veces vivimos todos los días sin nombrarlo, mencionarlo, pero ahí está clavado en el alma y en el corazón, que son los presos políticos en Nicaragua. Y ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Las presas políticas en Nicaragua que han llevado, algunas de ellas, la peor parte de la represión. O sea, se ha ensañado doña Rosario en las figuras femeninas que posiblemente sintió que no le rindieron pleitesía o no se plegaron a sus dominios. Hablo de la señora Granera y sobre todo de Dora María Telles, una mujer única, una de las grandes mujeres en América Latina y que está en cárcel sin luz, sin sol, incomunicada todavía, ¿verdad, Fausto? Con agresiones que solo en una cárcel de una dictadura con estas características se da. Pero bueno, ya hablé mucho al inicio, pero es que realmente posiblemente terminemos llorando en este programa hacia el final, pero es grueso, cuesta tragárselo, Fausto. Bienvenido. Buenos días, Mimi. Buenas tardes, más bien. Otra vez en tu programa, un enorme, qué sé yo te iba a decir un enorme gusto, pero en realidad voy a hablar con un enorme disgusto. Pero bueno, vos hablabas de Nicaragua y decías que de una democracia más o menos imperfecta se pasó a una dictadura. Yo lo pondría ligeramente diferente. Una democracia imperfecta fue la que se vivía en la época de Bolaños, de Enrique Bolaños. Cuando comenzó Daniel Ortega, desde el comienzo, desde el inicio, comenzó comenzó no instantáneo, porque eso no es instantáneo, siempre todo es un proceso, pero comenzó a construir una dictadura. Mi sobrino y ahijado, no lo digo con orgullo, que es Carlos Fonseca Terán, el hijo de Carlos Fonseca Amador. Yo lo llevé a la pila bautismal y yo le puse el nombre Carlos porque mi hermano Carlos quería que le pusieran Humansor. Bueno, ese escribió, se ha convertido en uno de los ideólogos del Frente Sandinista y habló cuando comenzó el régimen, cuando comenzó en 2006, se habló de la segunda etapa de la revolución. Digamos que la primera etapa había sido los años 80,
y que ahora comenzaba la segunda. Y él dice, lo más importante es, decía, desarmar, desarticular los instrumentos de la democracia liberal. O sea, claramente el programa estaba hecho. Pero bueno, la segunda etapa, ahora estamos en la tercera, Mimi. Ya ellos hablan y lo dicen con esa palabra, estamos en la tercera etapa. Entonces, la primera etapa se expresa probablemente, ellos fueron controlándolo todo, etcétera, pero se expresa muy claro en uno de los artículos de la Constitución que ellos reformaron. Dice, se impulsará a través de un modelo de alianza del gobierno con el sector empresarial pequeño, mediano y grande, y los trabajadores bajo el diálogo permanente en la búsqueda de consenso. Dice, la segunda etapa de la revolución es la revolución hecha con consenso. Dicen con la burguesía leal, con el empresariado leal. O sea, ellos claramente hablan de la lealtad de la empresa con el gobierno. Lo dicen expresamente, ¿verdad? Eso terminó con la insurrección, con el movimiento de 2018. Eso fue en abril del 2018. Y entonces, en junio de 2018, ellos lanzan una proclama en donde dicen lo que viene. Viene la tercera etapa. La tercera etapa es la institucionalización del terror. Mimi, casi lo dicen con esas palabras. Dicen, a la burguesía le ofrecimos un gobierno de reconciliación y lo rechazaron con sus tranques y paros. Los banqueros y capitalistas hicieron más plata que nunca y ahora nos dejan solo. Y hasta algunos estudiantes a quienes les dimos el 6% para educación y beca, ahora son los primeros en irse contra nosotros. Iguales actitudes traidores han sido exhibidas por clérigos que se han beneficiado de nuestras políticas y que tienen el techo de vidrio. Y entonces ahí, Mimi, con esas palabras dicen, en esta tercera etapa, fíjate, Mimi, Escrito, ya Fausto está leyendo. escrito, está con toda claridad, dicen, en esta tercera etapa vamos a pasar a una contraofensiva que no han soñado. Le enseñaremos a la burguesía derechista que ya que rechazan la cooperación con el gobierno, el poder revolucionario no los protegerá ni frenará las justas aspiraciones, o sea, ni frenará la represión. Y entonces se montaron, se fueron montando la institucionalización del terror y la fueron montando muy sistemáticamente. Todo comenzó el 11 de octubre de 2020 con la ley de regulación de agentes extranjeros. Esa ley hace que no pueda llegar plata a nadie y que cualquier plata que llega tienen que dar cuenta y puede ser utilizada para reprimir. Eso fue en octubre del 20. En diciembre del 20 se aprobó la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Aquí dan cuestiones legales tremendas que hacen que nadie pueda participar en cargos de elección que haya instado a un movimiento de protesta. O sea, establece penas enormes a quienes exalten o aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua. Estamos en diciembre del 20. En enero del 21, resulta que entonces ya viene la segunda legislatura que puede reformar la Constitución. La primera la habían hecho en el 20, en el 21, en enero, establece cadena perpetua contra quienes cometan crímenes de odio, Mimi. Cadena perpetua, ese es en la Constitución. El 2 de febrero reforman el Código Penal. Ahora te pueden capturar. Antes te capturaban y te tenían
podían tenerte sin acusación 48 horas y después te tenían que acusar. Ahora son 90 días. Te pueden tener preso porque les dio la gana, ¿verdad? Entonces, el 4 de mayo, ¿verdad? Hacen la famosa reforma electoral. Esa reforma electoral elimina la observación internacional y nacional y hace que la policía prácticamente sea la que regula todas las actividades durante el periodo electoral. Y ese mismo día eligen al Consejo Electoral con solo militantes y personas afines al gobierno. Está montada. Ahí termina el 4 de mayo de montarse la estructura legal de la institucionalidad del terror. Mayo. Llega junio y ya en junio capturan a Cristiana Chamorro, la candidata que más amenaza destruir las posibilidades de reelección en una elección, digamos, sí, tuviera algunos elementos. Pero luego sigue Arturo Cruz, luego Félix Maradiaga después, Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaurre, echan preso a todos los candidatos presidenciales. Y cuando terminan las elecciones y cuando se verifica que la gente no fue a votar, de forma espantosa, se calcula que fue a votar casi estrictamente la gente que apoya al régimen. No llega a más del 20% actualmente la población, mucho menos de lo que dan las encuestas. Eso creó una sensación de amargura porque supieron ahí que a pesar de todo lo que habían hecho, no habían logrado crear la sensación de que había habido alguna elección. Y esa rabia se transmite y se traduce en los juicios de Managua, que comenzaron, no sé si hace un mes, pero ya todavía falta, creo, el juicio de Cristiana y hay muchos más, ¿verdad? Son están juzgando a 170 presos, ¿verdad? A Félix Maradiaga, 13 años de prisión, a Arturo Cruz, bueno, a Juan Sebastián Chamorro, 13 años de prisión, 9 años a Arturo. Y ahí siguen, ¿verdad? A Tamara Dávila, 8 años de prisión. Y al presidente del COSEP, 13 años de prisión a José Adán Aguirre. ¿Por qué? A ese se ensañan con él, porque con él fue que hicieron originalmente el primer pacto de consenso. La segunda etapa era la dictadura bajo consenso, ahora la dictadura por la fuerza. Y yo te voy a decir ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Yo me recuerdo las lecturas de la época de mi juventud, cuando leíamos sobre la Revolución Francesa. En algún momento, después de guerras y guerras y guerras, Napoleón regresó justo antes de Waterloo y le dijo a Talleyrand: no aguanto más, yo no quiero más esto, encontráramos la paz, estoy cansado, quiero descansar. Y Talleyrand le respondió: señor, monsieur, usted ha gobernado con bayonetas y con bayonetas se puede hacer de todo, menos sentarse encima de ellas. Yo creo que algo así es lo que está pasando en este momento. La dictadura está dirigiendo el país con bayoneta, pero eso no significa en absoluto que pueda sentarse tranquilamente encima de ellas. Ahora, es el aislamiento internacional. No vamos a entrar en las últimas jugadas políticas de Nicaragua, pero sí el cómo ha escalado a unos límites que en América Latina no se estiliza. Sí, en algunas dictaduras
como Corea del Norte, etcétera, pero no a los extremos en que ha llegado el gobierno Ortega Murillo, que es sacar a la cooperación internacional, las agencias, ahora el nuncio fue declarado non grato y sacado de ¿cómo se llama?, de Nicaragua, y de esa manera logrando un aislamiento cada vez mayor a nivel internacional. Aislamiento que sienten que pueden manejar, ¿verdad? Sin muchísimo problema. ¿Cómo? Mimi, uno de los rasgos más dolorosos de lo que ha ocurrido es que la crisis de Nicaragua, más aún que la de Venezuela, aunque ya Venezuela le había quitado un poquito la ropa, la crisis de Nicaragua le arranca y deja completamente desnuda la impotencia y la pasividad, la complacencia y el limitarse a retórica, a lucha, a una democracia de retóricas de la OEA y de todos los organismos internacionales. La lista no la voy a decir porque aislamiento, por favor. 500 millones de dólares recibió el año pasado del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, aislamiento, sí, retórico, retórico, que no lo invitan, que no, mira, aislamiento realmente retórico. Es el colmo. En las elecciones de Costa Rica, invitaron al Consejo Electoral de Nicaragua. No lo puedo creer. Sí, claro. Aquí vinieron los del Consejo Electoral de Nicaragua como observadores. Estaban muy complacidos y les parecía que eran muy interesantes los métodos que tienen los costarricenses, te lo digo. Entonces, aislamiento, Mimi, aislamiento, vos decís, como nunca, sí, de boca, de aquí a aquí, del diente al labio. Realmente, la situación, ya lo daban por desaparecido. Ha tenido en esta tercera etapa lo que tuvo también en la segunda, un manejo delicadísimo de la macroeconomía. Y en estos momentos Nicaragua tiene cerca de 4.000 o 5.000 millones de dólares de reservas internacionales. Tiene un crecimiento cercano al 3, entre el 3 y el 4%. La moneda está bastante estable, ni siquiera existe mucha inflación. O sea, todo esto, yo no estoy, jamás estaría a favor de pedir que castiguen a Nicaragua, jamás, ¿verdad? Porque primero que los castigos nunca resuelven nada y segundo que quien los padece es el pueblo y tercero que más bien refuerzan la retórica del régimen de decir que los daños que recibe el pueblo es por los castigos internacionales, de forma que jamás estaré a favor. Pero de ahí a decir que lo han aislado, no lo han aislado. Y además, en esta situación, y antes de la guerra de Ucrania, podemos meternos después, antes había hecho una movida genial. La primera era natural. Las relaciones que tenía con Rusia, desde siempre las tuvo con Rusia, y Rusia le tenía un tremendo reconocimiento a las relaciones especiales que tenían. Se montaron toda una red gigantesca de espionaje satelital centrado en Managua, ¿verdad? Y eso le daban suficiente importancia, les han dado tanques, les han dado naves para lucha, para la guerra por el mar, sobre todo pensando en los diferendos que tienen con Colombia. Colombia debería sentirse mucho más nerviosa que nosotros, pero nosotros no deberíamos de estar tan tranquilos, ¿verdad? Porque en situaciones tremendas como las que están ocurriendo, yo te puedo asegurar
que el Departamento de Estado y el Pentágono están sabiendo perfectamente que en Ortega tienen una posible amenaza de desestabilización en Centroamérica y muy seria. Y esa amenaza de desestabilización va a ser precisamente con los ticos, ¿verdad? Es tremendamente fácil. No es que vayan a tomar Costa Rica, pero alguna barbaridad que hagan en Guanacaste, suficiente como para que la atención del mundo se distraiga de otros escenarios y se concentre en ellos. O sea, no pensemos nada. Pero esa es con Rusia. Y te decía yo que la tensión ha sido tan grande que Putin, que de viaje a Cuba, de regreso, a Nicaragua. ordenó ir a Nicaragua y se fue a saludarlos, aunque fuera a llegar al aeropuerto. Y ahí lo recibió el hijo de Ortega y tuvieron todo un ceremonial de cariño, ¿verdad? Entonces, Antes de entrar a eso, porque el programa, el día de hoy, porque quiero decir, Nicaragua siempre es importante y lo que está pasando es terrible, pero el programa del día de hoy llevaba dos objetivos, ¿verdad? Uno, recordar a los presos políticos, o sea, y que de alguna manera también los hemos olvidado. La lucha a favor de los presos políticos, yo te diría, es del diente al labio. Es decir, poco hemos hecho hasta para mejorar las condiciones. O sea, si van a estar en la cárcel porque no podemos hacer nada al respecto, por lo menos que las condiciones de algunos de ellos no sean tan miserables. Si el general Torres no se hubiera muerto, general, ¿era Hugo Torres? sí, claro. Sí, general, que además sacó de la cárcel a Daniel Ortega y que participó en acciones realmente valientes en la época de la insurrección sandinista. Si no se hubiera muerto en las condiciones en que murió, posiblemente no salen de la cárcel dos presos más que estaban físicamente a punto de colapsar. Arturo Cruz y el otro es el señor, ¿quién era el otro? Palé. Palé, ¿verdad? Eso era. Palé, él es un empresario, fue su gran delito es haber participado en la mesa de negociaciones del 18. Y haber José dado Palé. opiniones, ¿verdad? O sea, tomar posición. Ambos estaban en condiciones muy críticas, pero los demás están incomunicados. O sea, la incomunicación es una tortura terrible. Y además cuentan que están, no les permiten descansar, no les permiten dormir bien, o sea, las condiciones son muy duras para los presos. Y ese era un objetivo de este programa. Bueno, acordémonos, ahí hay 170. Ellos cumplen una función importante en la tercera etapa. Esa función consiste en que son la personificación del terror. Ellos personifican el terror. Nosotros estamos viviendo un régimen jacobino en Nicaragua. Un régimen jacobino que no puede, como en la Revolución Francesa, poner una guillotina. Pero ellos, el sufrimiento de ellos en la cárcel, eso que vos decís, las condiciones en las que están viviendo, ¿vos cómo pensás que se sabe las condiciones en las que están viviendo? ¿Cómo vas a saber las condiciones en que están viviendo en la cárcel? Si el régimen quiere que no se sepan, no se saben. Se sabe porque el régimen hace saber. Tiene 1000 cadenas para que pase hacia afuera todo lo que les hacen adentro. Los guardias, los custodios, todos ellos tienen permiso de platicar lo que le hicieron esos días, porque ellos personifican lo que le pasa a quien se opone a ellos. Y ya mataron a uno dentro de la cárcel. O sea, un guardia le disparó a un abogado defensor de los derechos humanos.
¿verdad? Pastor protestante. Es decir, el menos agresivo de todos o el menos peligroso de todos los presos que tenían en las manos, y lo asesinaron tranquilamente en el patio en que estaba tomando el sol. Además de que muchos de los prisioneros son de la tercera edad, Fausto. Gente que peleó Así en la es. revolución sandinista, están por encima de los 70 años, ¿verdad? Y en Así es, así condiciones es. muy complicadas. Vos en algún Es momento... decir, vos me decís de los 60 años, Arturo Cruz tiene 68, Juan Sebastián Chamorro 53, Noel Vidaurre 66, el señor Palet tiene, no sé, casi 70 años. O sea, estamos hablando de tener incomunicado a Pero Dora personas. María Telles tiene que tener 75 años, Fausto. No, no tiene Igual que Torres, 75, pero tiene menos, tiene como 60 y pico años, pero sí, tiene muchos años. ¿no? Ok. Vos en algún momento dijiste los prisioneros políticos están como rehenes. Ya pareciera que no los tiene para negociación de nada, sino como decís a vos ahora, no son rehenes para canjear, sino son parte de la institucionalización del terror. Vea, si yo fui capaz o soy capaz de tener a Dora María Telles, pongámosle 70 años, encerrada, incomunicada, sin ver el sol, sin poder recibir visitas, no permitiéndole dormir, torturada, al final de cuentas. Y ella es la heroína que era para el pueblo nicaragüense, ¿verdad? O soy capaz de tener a Arturo Cruz, es decir, que nosotros dijimos que era imposible que lo detuvieran. Bueno, ahí está, ¿verdad? Y lo hemos llevado a los extremos que lo hemos llevado. Y somos capaces de dejar morir a Hugo Torres, héroe nicaragüense. Y soy capaz de tener no Granera, ¿cómo se llama? Violeta Granera. Es decir, una señora con esa dignidad, ¿verdad? Y esa imagen, y llevarla a los extremos que la llevo, también torturarla y darle 8 o 9 años de cárcel, a todos ustedes les puede ir 100 veces peor. O sea, ustedes no están ni siquiera protegidos ni por la imagen, ni por la edad, ni por el prestigio, ¿verdad? Ojo. Casi cada uno de ellos, no todos, pero cada uno de ellos tiene un historial de, de oposición y de lucha contra el sandinismo, incluso antes de que llegaran al poder. Violeta Granera fue la dirigente, la fundadora y la que desarrolló el movimiento pro Nicaragua, que era por la democracia de Nicaragua, antes de que llegara Daniel. Y después también siguió. Qué sé yo, ahí está Medardo Mairena, que fue el campesino que dirigió la oposición a la construcción del canal. O sea, cada uno de ellos tiene algún símbolo de algo que ha hecho de una forma muy fuerte, que ha herido, que ha molestado, que ha irritado profundamente al régimen, ¿verdad? Pero rehenes, Mimi, claro, mientras esté un preso, tiene un valor de cambio, pero no les han ofrecido suficiente, o sea, es un valor de cambio, mientras, además de ejemplificar el terror, y ya eso está claro, ellos, mientras estén prisioneros, siempre pueden ser sujetos a un cambio. Por ejemplo, la negociación, el retorno al redil de la clase empresarial. Sí, sí, sí. De hecho, los familiares de todos los presos políticos se han reunido, han reunido con ellos, han escrito una carta para hacer esa carta. Han tenido que ponerse de acuerdo con ellos, o sea que el propio régimen permite que hablen con ellos y que les expliquen qué es lo que van a poner en la carta, porque no puedes pensar que los familiares se van a tirar a hacer una propuesta con la que no están de acuerdo sus familiares dentro de la cárcel. O sea,
ahí está la posibilidad de una especie de retorno a la normalidad. Esta vez no va a ser del consenso, ¿verdad? Va a ser regresar al redil de la clase empresarial. Recordad que tienen prisioneros a un gerente de banco y al director del COSEP, al director de la Organización de la Empresa Privada de Nicaragua. Ahora, sigue siendo, y por eso la salida del nuncio es muy significativa, sigue siendo la única voz, o sea, posible de oposición, la iglesia nicaragüense, que ha tenido ahí un papel, la iglesia católica, ¿verdad? Porque tristemente los neopentecostales son herramientas. No, pero la iglesia protestante también, ahí están presos. Sí, no, o los sea, protestantes, pero yo te estaba hablando de los neopentecostales. Sí, pero entonces no solo la iglesia católica. Lo que te quiero decir es que varias denominaciones religiosas, con excepción de otras que se han plegado, y vamos a ir despacito, porque fíjate que cuando terminó para las elecciones, hubo uno de los protestantes que con su partido participó en las elecciones como candidato zancudo. Participó. Y al día siguiente de las elecciones, al ver esa semejante vacío, lo denunció. Inmediatamente le quitaron el canal de radio y lo sacaron y se calla o va preso también. O sea, no podemos aquí dividir a las iglesias porque termina la gente no entendiendo. Por supuesto, siempre hay segmentos que se pliegan al régimen, pero en Nicaragua la propia Iglesia Católica no ha estado a la gran altura. Miembros de la Iglesia Católica, algunos de ellos, sobre todo el padre Báez, ha sido muy fuerte, muy claro, pero este nuncio que está yendo ahora fue el nuncio que llegó a sacarlo. Y fue un nuncio que trató de llegar a un acuerdo con ellos. Pero incluso eso, la iglesia también se ha radicalizado después de ver que en realidad se convirtió en cómplice de lo que había ocurrido. Y eso es lo que expresa, la expulsión del nuncio apostólico. Estamos muy, muy claros, Fausto, de muy claros de cómo se llama, de lo que nos señalaste, muy tristemente claro, de las 3 etapas ya diseñadas por el régimen Ortega Murillo y la institucionalidad del terror como tercera etapa. Ahora, vos empezaste a hablar de eso, yo te desvié porque lo quería dejar para el final del programa. No sé cuánto nos queda, no he visto. 20 minutos nos quedan y sí me gustaría hablar de la geopolítica, de lo que ha jugado ese astuto, perverso, pero astuto ser humano que es Daniel Ortega. Su primera movida, bien pensada, fue romper inmediatamente relaciones con Taiwán y, cosa increíble, darle la ciudadanía nica al embajador de Taiwán, que se ve que debe haber tenido negocios con ellos lo suficientemente importantes como para exilarse en Nicaragua, posiblemente por el resto de su vida. Bueno, no nos olvidemos que Taiwán, las relaciones con Taiwán son las relaciones más corruptas de la historia. Taiwán, con los regímenes con los que tienen relaciones, les pasa plata a los presidentes por debajo y por arriba y por encima y por el lado. Y eso en todas partes, incluyendo Costa Rica. Y te quiero decir que Taiwán era el país que le daba, después de Venezuela, el mayor apoyo monetario a Nicaragua. De forma que los analistas decían,
Si rompe con Taiwán, solo puede ser porque China le va a dar más. No, Pero pero no es no, así. no es así. No es Déjame así. terminar. China no le está dando, no es asunto solamente de dinero. Yo todo lo que te iba a decir es, por supuesto que las relaciones con Taiwán son corruptas y lo fueron siempre y fue la denuncia por la cual rompimos relaciones que hizo Oscar Arias en su momento para romper relaciones con Taiwán. Pero que el embajador de Taiwán en ese mundo corrupto que acepta cualquier relación no pueda volver a Taiwán. Realmente señala algo, pero es una anécdota, no es nada importante ahí. Lo importante es la astucia, que más allá del dinero es la relación con China. ¿Por qué? Porque entra en un juego geopolítico que ya tenía con el pie puesto con Rusia. Es decir, le está jugando a los Estados Unidos lo que Estados Unidos le está jugando a Rusia o lo que le está jugando a China, ¿verdad? O sea, sirviendo lo que Ucrania le sirve de peón a Estados Unidos para jugar contra Rusia, ¿verdad? O algunos países, algunos espacios del mar de la China le juegan a Estados Unidos para molestar o controlar a China por parte de Estados Unidos. Bueno, le están devolviendo la jugada. Y ahí, los dos felices, tienen un pie en Nicaragua, tienen otro pie en Cuba, tienen un pie en Venezuela y ojo, porque hoy hablábamos en la mañana de Brasil también, o sea, un pie importante en Brasil. Eso le complica el patio trasero a los Estados Unidos. Daniel lo sabe y juega muy hábilmente con eso. Es correcto, pero aún así resulta insuficiente en el sentido de que no es una guerra de pellizcos. Yo te pellizco aquí, vos me pellizcas allá. No es una guerra de pellizcos, es un ajedrez. Y entonces las piezas que se están poniendo son piezas de un ajedrez, de un juego global, de un juego exacto, geopolítico. Lo que pasa es que no conocemos el conjunto de los movimientos. ¿Para qué le va a servir Nicaragua? ¿Para qué le va a servir, qué sé yo, Venezuela? Venezuela tal vez es petróleo, pero Nicaragua, ¿para qué le va a servir a Rusia? Ya lo dijiste No antes, es simplemente para irritar, no es simplemente para pero sí molestar para en el patio. desestabilizar y cambiar atención. Perdón, una Exacto, guerra Nicaragua, es la Centroamérica. es la potencialidad desestabilizadora que tiene tanto Venezuela en América del Sur contra Colombia y ya han estado comenzando ya hay tiros en la frontera con Colombia, aunque no de una forma generalizada, pero en la capacidad desestabilizadora que tiene, esa es la gran jugada. Y te quiero decir que aquí viene el otro elemento, el elemento China. El elemento China es un elemento interesante porque China no es agresor. China no está entrando ahí a jugar como uno de los elementos de la geopolítica agresiva o desestabilizadora. Y yo te aseguro que si desestabiliza Nicaragua, desestabiliza a Costa Rica y se mete en China, no va a ser la que va a apoyar y felicitar semejante movida. China es otra cosa. China está dándole al régimen la posibilidad que no le puede dar Rusia, que es obra pública. A China le sirve porque está en el proceso de construir la ruta de la seda. Le sirve a Centroamérica porque realmente deja mejor comunicado a toda nuestra región. No es una cosa que nosotros condenemos que China haga carreteras o desarrolle un tren en Nicaragua, porque son obras que quedan y quedan para beneficio de todos los pueblos de Centroamérica. Pero también le sirve a Ortega. También le sirve a Ortega. Y no tenemos que pensar y entonces caer en esa situación estúpida de los que dicen que lo que le sirve a Ortega hay que quitárselo a Ortega. No, si le sirve a Ortega y le sirve al pueblo de Nicaragua, muy bien.
porque lo que le sirve al pueblo de Nicaragua le sirve al pueblo de Nicaragua. Yo creo que el pueblo de Nicaragua esté mejor, no peor. Yo quiero que el pueblo de Nicaragua reciba más ayuda, no menos ayuda. Entonces, en estas condiciones, la jugada de Ortega es una jugada que no podía tener con Rusia. Rusia no tiene capacidad de desarrollar obra pública en Nicaragua y los chinos sí. Y a los chinos sí les conviene, porque en estos momentos están teniendo relaciones diplomáticas con El Salvador, con Costa Rica, con Panamá, con Honduras, y entonces la posibilidad de una red que le, extraordinaria. A nosotros somos un desastre, Mimi, somos un desastre. Varias veces China ha propuesto zonas de desarrollo económico especial, ha ofrecido apoyo para desarrollar el puerto de Caldera. No, nosotros no aprovechamos, pero Ortega sí lo va a aprovechar. Una cosa más, China. Al puro inicio vio la posibilidad de que Costa Rica le sirviera de punto de entrada y despliegue para América Latina. Para hacer un hub. Ser un hub y ser América Latina y juntar Costa Rica y Panamá y convertir desde Costa Rica y Panamá su relación Atlántico-Pacífico. Nos estaba dando la gallina de los huevos de oro. No estaba, Mimi, no estaba. Está, Mimi, bueno. Está. Sí. Y aquí seguimos, pero mira, viene el secretario de Estado de los Estados Unidos y nos advierte que cuidado se meten, que es muy peligroso. Y entonces los gobiernos de Costa Rica, muertos del susto, dicen, sí, señor, con los chinos, no, señor. El único valiente que tuvo y que realmente no se le ha reconocido en toda su dimensión, el valor político extraordinario que tuvo Oscar para romper relaciones con Taiwán y establecerlas con China. Y además de establecer esas relaciones, comenzar los grandes proyectos con China. Que bueno, lo de la refinería creo que no era como muy inteligente, pero el resto, las grandes posibilidades que había de zonas económicas especiales, eso sí, pero ese gobierno terminó. Perdón, la relación, hay algo el desarrollo que tiene China en este momento en Panamá es impresionante, pero es impresionante. ¿Por qué? Porque Panamá no tiene ningún prejuicio político de trabajar una parte esencial y muy importante de su desarrollo con China, ¿verdad? Entonces, el manejo de China, de los hubs para comercio que tienen en Panamá es muy, muy grande. Pero Panamá tiene una enorme desventaja, una única desventaja, ¿verdad? Porque no es que en el canal no pueden pasar los enormes barcos chinos, los realmente gigantes, ¿verdad? Esos monstruos que no tienen cabida en casi ningún puerto, incluso por el peso que manejan y el tamaño. Entonces, en algún momento se veía que el único puerto en el Pacífico que tiene el suficiente calado para recibir esos barcos cerca de Panamá está en la frontera con Nicaragua. Está en Puerto, ¿qué se llama? Es decir, que hay un golfo ahí grande que permite que esos barcos lleguen. Entonces, llegarán a Panamá. Algunas cosas pasan por el canal y otras por canal seco. Hay una autopista de 8 carriles que va de Panamá ciudad a frontera con Costa Rica, que está desarrollando China. Es decir, vos no desarrollás una autopista de 8 carriles para llegar a una frontera y morir en esa frontera. Está esperando que los picos sean capaces de decir, sí, construyamos ese puerto. Y ese puerto le traería a Costa Rica posiblemente el desarrollo que le trae el canal a Panamá, ¿verdad? Pero nos da terror, vos bien lo dijiste, nos da terror hacer un cambio en la economía y en la geopolítica de ese tamaño. Y además somos muy lentos, que ese es otro problema que enfrentamos con China. Es decir, discutimos tanto las cosas y los chinos ejecutan
¿verdad? Y si les haces perder tiempo, ejecutan por otro lado, ¿verdad? No. Bueno, no nos desviemos mucho de Nicaragua para decir que entonces que la realidad es que la geopolítica en estos momentos en el mundo entero está haciendo un viraje. Es decir, estamos en un punto de inflexión probable de la historia y todo lo que se inició con la globalización está comenzando a ser cuestionado. Es decir, hay un retroceso a las fronteras nacionales, un reatrincheramiento. Y ese reatrincheramiento se expresó extraordinariamente bien y horroroso en el discurso que le dio Biden al Congreso. Dijo, los automóviles de Estados Unidos desde la punta derecha hasta atrás, desde las ruedas hasta el techo van a ser hechos con materiales construidos en los Estados Unidos. O sea, está mandando al carajo, o por lo menos como tendencia, las cadenas internacionales de valor. El encadenamiento que tiene el mundo haciendo cada lugar lo que está resultando más conveniente, más avanzado, y de esa manera ligando la producción local a la producción internacional. O sea, un movimiento de retroceso que incluso teóricamente es imposible, pero que ya muestra una intención antiglobalizadora que no la pudo haber dicho mejor Trump. Ya no va a ser, hagamos otra vez mejor, Make America Great Again, no, pero ya está con una consigna que va más cercana. Es decir, ese proceso de geopolítica contiene dos movimientos. Para no irnos de Nicaragua. Un movimiento es ese retroceso, una rotura de las cadenas que quieren detener el desarrollo de China, que está dirigido contra China, pero la otra es la desestabilización política. Quieren que comiencen a haber elementos desestabilizadores que beneficien a la gran ganadora, a la gran ganadora. Dicen que ganaron la Segunda Guerra Mundial. No, no, no. La Segunda Guerra Mundial la ganó la industria de la guerra y esa industria siguió ganando. No ha habido guerra que haya perdido, todas las ha ganado. Con cada guerra ha tenido una gigantesca clientela. Vos ves todo el mundo feliz diciendo, les están enviando 20,000 bazucas, 60,000 Stinger, millones de balas a Ucrania. ¿Y de dónde sale todo eso, Mimi? A alguien se lo tiene que comprar, eso no es gratis. Es la industria de guerra. Y esa industria de guerra va a tender precisamente a decirle a los pueblos de Centroamérica que se armen. Y eso es delicado con Costa Rica, porque estamos desarmados. Y van a hacer una tremenda presión para que Costa Rica se arme. Y entonces para eso está sirviendo Ortega. Esa dictadura esa tercera fase que amenaza, no van a estar tranquilos, como te dije, como le dijo Teherán a Napoleón, con las bayonetas puedes hacer lo que querrás menos sentarte encima. No van a estar tranquilos. Va a estar estable, pero es una estabilidad frágil. Y esa fragilidad se resuelve con cárcel, con represión y con desestabilización política regional. Y eso es lo que es peligroso en ese periodo. Y esta reflexión, que es muy dura, lo que estás diciendo, tras que hay guerra en Ucrania, tras que estamos en los problemas de elecciones en que estamos, aparece la posibilidad o la presencia que uno puede ver ya, o sea, como una posibilidad del juego desestabilizador para la región centroamericana. Ojo, y para América Latina, no solo para, pero bueno, en este caso nos interesa Centroamérica y nos interesa Nicaragua porque es lo que nos afecta directamente. Y es que es lo más estratégico. Centroamérica es lo más estratégico para Estados Unidos. Es el patio.
Y si a esto le añadís el problema de la narcoactividad, Yo estás decía, ¿a qué hora Mimi recuerda el es que, narcotráfico? perdón, Estaba esperando que lo perdón, pero dijera. el narcotráfico es violencia, es Todo. armas, es destrucción de la institucionalidad, Y es socavar, política. y al final, si se junta la política, es política, pero si se juntan los intereses políticos desestabilizadores, tenés el polvorín a punto de estallar. Y, perdón, esto es para nosotros los costarricenses, en un momento de tal crisis, es cuando más frío debemos pensar y menos pasión utilizar. Yo cuando veo las redes sociales y las opiniones que hay en relación a las elecciones dentro de un mes, me aterro porque siento que esa desestabilización ya está. Yo sé que la ira de la gente tiene razón, o sea, ha habido problemas serios de manejo de políticas de desarrollo en Costa Rica y lo hemos hablado en otros programas, ¿verdad? Hay sectores que pueden estar muy molestos por cómo se han manejado las cosas. Hay otros sectores que deberían estar muy agradecidos y no lo están, ¿verdad? Lo suficiente. Pero no podemos en este momento prender un fósforo en medio de la pólvora, ¿verdad? Y ver qué pasa. Y decir, prendete vos otro, porque qué bonitos que se están viendo. Estamos jugando con fuego. Y Es las verdad, Mimi. elecciones, estamos jugando con fuego en estas elecciones, ¿verdad? Así es. Desdichadamente, Mimi, desdichadamente, ni vos ni yo somos los que tenemos el fósforo. Sí, porque si vos y yo tuviéramos el fósforo, inmediatamente lo quebraríamos. Mimi, nos lo comeríamos aunque nos diera indigestión. Y no, los Lo que que tenemos la pasa es lengua. que, en esta situación resulta que estamos en unas elecciones dramáticas, pensando que lo que está pasando en el mundo está allá y no aquí. Como si no fuera parte de un todo, como si las mariposas, el vuelo de la mariposa en China no desatara un huracán en el Caribe. Hasta aquí llegamos, Fausto. Perdón por terminar de una manera tan poco optimista, pero hay que ver la realidad tal como es y esperamos vernos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Mimi. Buenas tardes.